lo degustan. Hoy en la mañana algunos comieron cacao ecuatoriano. Cuando saboreaban el chocolate, ese chocolate hecho con cacao ecuatoriano, como yo les voy a explicar a continuación, ¿verdad? Pero primero vamos a tener 5 minutos de un video, donde ustedes van a conocer cómo es una plantación de banano, cómo se procesa, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor muchos de ustedes conocen el cacao de nombre, pero no conocen lo que vamos a ver en el video. Un momentito, maestro, disculpe. Voy a poner el sonido. Bueno, yo les puedo adelantar que el cacao ecuatoriano, que se llama de fino aroma, es el cacao apetecido por todas las fabricantes de los grandes chocolates del mundo, como Nestlé. Teobroma cacao es el árbol milenario cuyo fruto obsesionó a las monarquías indígenas. Conquistó los paladares de la realeza europea. Su producción y comercio fue la joya que sostuvo la economía ecuatoriana por varios siglos y fue la causa de historias de poder, luchas y hazañas. Los indicios del uso del cacao como cultivo se remontan a la antigua civilización mesoamericana olmeca, que existió 1000 años antes de Cristo en la selva tropical del Golfo de México. Sin embargo, fue mucho después que la civilización maya dio un significado divino al fruto. En paredes de palacios y templos de piedra grabaron imágenes de mazorcas y almendras que también adornan recipientes y jarrones en los que los mayas bebían chocoal, término del que deriva la palabra chocolate. Una popular leyenda maya dice que Quetzalcóatl, siendo jardinero del Edén, donde vivieron los hijos del sol, trajo a la tierra las semillas de cacahual, árbol de cacao, procurando a los hombres un manjar de dioses que al comerlo traía sabiduría y poder. Los aztecas consumían el cacao convertido en una pasta nutritiva que podía disolverse en el agua, y en torno a él practicaban rituales y ceremonias. Las semillas secas eran utilizadas como moneda y tributo. Para Europa, el chocolate se tuvo en cuenta por primera vez en 1516, cuando Montezuma II, emperador azteca de las tierras que hoy son México, Guatemala, Nicaragua y Honduras, lo ofreció al español Hernán Cortés. Este, en una de sus cartas enviadas al emperador Carlos V, indicó las virtudes del alimento que aumentaba en el hombre la resistencia a fatigas corporales. Cortés, a su retorno a España, llevó cacao, y los utensilios para producir la bebida mezclada con azúcar fue tomada por el rey Carlos V y miembros de su corte. Los españoles mantuvieron en secreto el descubrimiento del cacao largo tiempo, imponiendo severos castigos a los que lo importaban sin autorización. Si bien las culturas indígenas andinas no dieron valor mítico al cacahual, se cree que estos también lo sembraron al encontrarlo en zonas por donde pasaba el viejo camino inca. Francisco Pizarro, en 1526, observó cacao en la isla Puná, frente al Golfo de Guayaquil, y Bartolomé Ruiz vio árboles en Esmeraldas. Los colonos españoles cultivaron cacao en Ecuador con fines comerciales por el 1590. Alrededor de los arbustos de cacao silvestre limpiaban la maleza y dejaban los árboles de copa alta para darles sombra. Y ya a inicios del siglo XVII,
Un promedio de 9 barcos al año salían de Guayaquil con sus bodegas llenas de cacao. El consumo creció rápidamente con el uso del azúcar y con las nuevas técnicas que en España mejoraban la forma de elaborar la pasta de cacao. Así, el manjar de los dioses mesoamericanos se convirtió en bebida predilecta de los reyes europeos. Son más de 50 premios tanto a nivel nacional como también a nivel internacional que recibe el cacao fino de aroma y sus productos derivados como el chocolate gourmet hecho con cacao ecuatoriano. Recibir estos premios es un orgullo para cada uno de los productores que se dedican a la producción en el campo, quienes son los actores principales, y para todos los que conformamos la organización es justamente posicionarnos en el mercado como una marca país. Para obtener el mejor cacao y chocolate del mundo, el proceso inicia desde la selección de las semillas de cacao fino de aroma, pasando por la siembra, cosecha y el proceso de fermentado y secado. El proceso de fermentación, que lleva 7 días, luego se pasa a lo que es la marquesina. De ahí llevamos al tostado. Luego pasamos lo que es a sacar la cáscara. Nos dirigimos acá a los molinos. Los productores de cacao fino de aroma de Napo están organizados en asociaciones como Callari, Wiñac, Amanecer Campesino y otras que agrupan a toda una cadena de valor en torno al cacao, pero principalmente mantienen unidas a las familias en la chacra. Y revalorizar todos estos potenciales que tenían la cultura quichua, el tema de la minga, el tema de la unidad familiar. Entonces todos estos valores se conjugan con el cacao. Este trabajo conjunto ha permitido tener buenos resultados a nivel nacional e internacional. En Francia ganaron un premio como el mejor chocolate del Ecuador, al igual que en Washington, San Francisco, Chicago y Nueva York en Estados Unidos, donde también fueron galardonados. Bien, es muy interesante ver cómo el chocolate que tiene muchos procesos y nosotros como alemanes no conocemos eso. Por eso es muy rico y muy interesante. Estamos mostrando que la calidad de un buen producto no solo se hace en las grandes fábricas, sino se hace desde la pequeña finca, donde se cultiva de la mejor manera, con todos los procesos. Los agricultores están conscientes que aunque el cacao fino de aroma y sus derivados sea un referente ecuatoriano a nivel internacional, ellos no dejarán a un lado sus costumbres ancestrales que son parte del bioconocimiento en torno a las chacras comunitarias de las nacionalidades asentadas en esta provincia amazónica. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública. Bueno, yo quería hacer esta introducción a mi conferencia para hacer un poco de conciencia de lo que voy a hablar a continuación, ¿verdad? Vamos a empezar por la historia. Ustedes vieron la historia un poco rápida, ¿verdad? Si pasamos al siguiente. La diapositiva. Y vamos a saborear una tacita de chocolate. Sí, pues si no hay constancia, ¿cómo lo sabes? Hubiera sido interesante. No se me ocurrió que nos den chocolate. Sí. ¿Por qué se llama cacao fino de aroma? Porque la pepa del cacao ecuatoriano es la única en el mundo que tiene ese perfume y tiene ese sabor. Han hecho pruebas con cacao de África, de Indonesia y de todas partes del mundo y no llegan a obtener el cacao fino de aroma ecuatoriano. Las razones: humedad, clima, forma de cultivarlo, que es tradicional, viene por miles de años, y que eso sí lo guardan con mucho secreto, ¿verdad? Este es el resumen que tiene todo artículo científico, ¿no? Porque yo lo he preparado justamente también para París. Y luego, pues, como todos conocen, uno trata de que sea aprobado por alguna revista internacional indexada, ¿no? Ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, el resumen dice que el Ecuador
siempre ha sido el mayor exportador a nivel mundial del cacao. Y ese periodo en el Ecuador se identificó como la época de la pepa de oro. Es decir, al cacao se lo conocía como la pepa de oro, porque contribuyó al desarrollo del país. Era tal la riqueza que produjo la pepa de oro, que las familias, después que exportaban y vendían, las familias enteras, familias numerosas como en todos los campos del mundo, iban 20, 30 personas. ¿Y a dónde iban? A París. Y cuando retornaban, regresaban hasta con carruajes, regresaban con las indumentarias de París, a tal punto que hay una ciudad en el Ecuador que se llama Vinces y que se la conoce como el París chiquito, porque allí en Vinces, el París chiquito, es donde encontraban casi actualizado todas las modas de París, por la cantidad de dinero que produjo, ¿verdad? El nombre científico del cacao es Theobroma, palabra que en griego se interpreta como comida de los dioses. Es originaria de América. Las recopilaciones históricas indican que los mayas lo cultivaban y la pepa era usada como moneda. Los aztecas lo siguieron cultivando, dándole poderes divinos, y su consumo estaba reservado solo para los considerados de la alta sociedad de los aztecas. No era de uso popular, ¿verdad? Origen del nombre chocolate. Los aztecas preparaban una bebida que se llamaba xocual en su idioma. La historia dice que de ese término se tomó el nombre de chocolate. Como ustedes ven, hasta la pronunciación es casi igual, ¿no? O sea que el nombre se tomó de esas civilizaciones muy antiguas. En el cuarto viaje que realiza Cristóbal Colón a América, llega a lo que hoy es Nicaragua, en 1502, y es el primer europeo que lo prueba. Pero fue más tarde Hernán Cortés, en 1528, que lo lleva a España, el cacao. Y fue en 1550 que se agrega a ese cacao un dulce y una vainilla que lo hacen unas monjas de los monasterios de España, ¿no? Y por receta preparada por religiosos españolas, convirtiéndose en la bebida de uso exclusivo de las cortes por un periodo pequeño. El chocolate, cuando llegó a Europa, solo lo consumían la realeza. Nadie más consumía el chocolate porque le daban poderes divinos. Ya saben la divinidad de qué estamos hablando. Era de la pepa de oro. En el Ecuador se intensificó su cultivo y su exportación en base de la economía del Ecuador entre los años 1860 y 1920, época identificada como la era de la pepa de oro, convirtiéndose en uno de los países de mayor exportación mundial del cacao y generando riquezas, permitiendo un importante crecimiento económico a nivel privado que posteriormente sirvió de respaldo económico para la fundación de bancos y el eje sobre el que se respaldaron los grupos políticos para gobernar el país. Mira qué interesante, un producto agrícola, por su precio internacional, es el que origina las divisas para que se creen los primeros bancos del país. Las grandes entidades bancarias tienen origen en el dinero que producía el cacao. Y los primeros partidos políticos en el Ecuador y los grandes caciques políticos eran los terratenientes que tenían el cultivo del cacao. Mira cómo un producto agrícola puede convertir la economía de un país y puede iniciar el sistema político de un país. Y eso sucedió en el Ecuador con el cacao. ¿Hacia dónde va el cacao ecuatoriano? Va pues para Estados Unidos, para Europa, etc. Pero hay un mercado externo insatisfecho. La industria chocolatera mundial es la principal consumidora del cacao y su demanda sigue creciendo.
existiendo un mercado insatisfecho, lo cual representa para el Ecuador una gran oportunidad para crear riqueza interna y generar divisas, para lo cual deberá establecer estrategias de inversión, que hasta ahora no existen, asistencia técnica, que es muy poca, líneas de crédito a bajos intereses, no existen. Vamos a analizar después. Y mantener la calidad del cacao para satisfacer a los exigentes mercados del exterior a los cuales está llegando el cacao ecuatoriano. Aquí viene, ¿qué es el cacao? Las definiciones, ¿no? Es un arbusto, la planta de cacao es de tamaño mediano, es clasificado como un árbol tropical que crece libremente bajo sombra intensa. El cacao debe tener un arbusto que le da sombra. Y lo que hacen en otros países es que la sombra se la hacen artificialmente, no con arbustos. Y ese cacao no vale, ¿verdad? Es la combinación de la naturaleza con la tierra y los sistemas de cultivo y no ponerle ningún insecticida. El cacao ecuatoriano es totalmente natural. Por eso es que lo consumimos libremente, ¿verdad? Y por eso son los premios que vamos a ver que he obtenido, ¿no? El cacao ecuatoriano es de dos tipos. El cacao llamado ordinario y el cacao fino. El cacao ordinario se lo conoce también como de tipo forastero. Su productividad se ha aumentado en el Ecuador porque es muy resistente a las enfermedades. En cambio el cacao fino, ¿no? Como cuando nosotros somos muy finos, ¿verdad? Estamos propensos a las enfermedades. El cacao fino es muy propenso a la enfermedad, hay que cuidarlo mucho. Por eso se crió en el Ecuador el otro, el cacao ordinario. ¿Por qué? Porque se quería mantener la exportación de dos tipos de cacao. El uno que sirva para las grandes chocolateras, para que hagan los grandes bombones, esos bombones que una caja está costando ahora 80. Hay bombones que valen una caja $150 y tiene 10 bombones, ¿verdad? Lo existe, es como en el whisky, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya ver, ahí se rieron algunos, sí, ¿verdad? Bien. El cacao arriba, fino o de aroma. Mire, tiene un nombre bien especial y ahora les voy a explicar por qué se llama cacao arriba. Usted va a cualquier gran chocolatera que hace bombones y le dice, esto es hecho con el cacao arriba. Y él le dice, sí señor, y es de Ecuador. Porque el cacao arriba es el único cacao conocido en el mundo como el cacao ecuatoriano fino de aroma. Por el año 1600 ya se cultivaba el cacao en las tierras regadas por los afluentes río arriba de Guayaquil, Guayaquil mi ciudad, por cuya razón se lo llamó cacao arriba y por su excelente sabor también se lo conoce como cacao fino. Nuestros montubios, allá en mi tierra, cuando hicieron los primeros cultivos, lo hicieron al pie del río, en la vereda del río, porque necesitaba agua para su regadío, ¿verdad? Pero nuestro montubio, no sé si en otros países igual, si la corriente va hacia donde están ustedes, le llaman río abajo. Y si la corriente está donde están ustedes y ustedes caminan en contra, se llama río arriba. Cuando empezaron a hacer las cosechas del cacao, establecieron una media y dijeron, ese cacao es de río abajo y este cacao es de río arriba. Y por alguna circunstancia especial, el cacao de río arriba era el exquisito y el cacao río abajo era el ordinario. Cuando esa persona del campo iba al pueblo a vender su quintal, sus 20 libras, 30 libras, 30 kilos de cacao, el que le compraba en el pueblo le decía, oye, ¿cuál es el de río arriba? Y le decía, este, y lo separaba. ¿Y cuál es el río abajo? Este es el ordinario. Cuando ese comprador intermediario del pueblo iba donde el exportador, le decía, este es río arriba. Yo le vendo el río abajo a 50 monedas y le vendo el río arriba a 300 monedas, porque este es
el de fino aroma. Y así fue como un vocablo montubio del Ecuador hoy es un vocablo mundial que identifica al mejor cacao del mundo. Cacao arriba, ¿verdad? ¿Cómo se siembra el cacao? Generalmente la época adecuada para realizar la siembra del cacao es la temporada de lluvia, para lograr que el árbol tenga el suficiente tiempo de establecerse antes de la siguiente temporada seca. El Ecuador pues tiene identificadas dos estaciones, no hay cuatro, dos. La época de la lluvia y la época seca, que a la época de la lluvia le llamamos invierno y a la época seca le llamamos verano. Entonces cuando hay lluvia se lo siembra, ¿no? Y cuando ya viene la época seca el arbolito debe estar crecido, ¿verdad? Está propenso a las enfermedades y factores climáticos son los principales problemas que afectan a la producción del cacao. Hay una enfermedad que se llama escoba de la bruja, que diezmó, acabó con las plantaciones ecuatorianas, porque no se conocía, no había una medicina para eso. Se hicieron investigaciones, se crearon las cosas y actualmente ya la escoba de bruja no es un problema porque ya saben qué deben ponerle para evitar aquello, ¿verdad? La cosecha del cacao se conoce cuando la mazorca, vieron ustedes en el video la mazorca de cacao, ¿no? Que está madura y lista para cosechar, cuando cambia de color a un amarillo o a un rojizo. Pero el amarillo sabemos que es el mejor, el rojizo no es mejor, el amarillo es mejor. Se dan 2 cosechas al año, o sea el árbol produce 2 cosechas al año. Es maravilloso, porque la generalidad de los árboles dan una sola cosecha al año. El cacao da 2 cosechas al año, lo cual se vuelve una inversión muy productiva. La cadena de cacao en el Ecuador, ya vamos a entrar en lo que ustedes conocen, ¿verdad? Donde son muchos, muy técnicos, ¿verdad? Este estudio, al referirse a la cadena de actividades, hace énfasis al desarrollo de acciones que generan valor al cliente final, como lo establece Porter, y que en el caso del cacao funciona desde los agricultores, las asociaciones de productores, los intermediarios, los industriales de semielaborados, la industria de elaborados, los exportadores de cacao y los elaborados. Cuenten cuántos intermediarios hay. Y es el problema del Ecuador. El agricultor ecuatoriano es explotado. Si la tonelada en este momento está en $3.500, solamente hay 2 ciudades que fijan en el mundo el precio del cacao de fino aroma. 2 ciudades, Nueva York y Londres. ¿Y quiénes lo fijan? ¿Quiénes forman parte de esos grandes organismos que fijan el precio internacional? Las chocolateras. ¿Y no hay representación de los productores? No hay representación de los productores, ¿verdad? Ahora está en $3.500 la tonelada. ¿Cuánto le pagan en el Ecuador en este momento por una tonelada a un agricultor? $300, $400, ¿verdad? Entonces es una explotación con el cual yo, inclusive al actual gobierno, acabo de enviarle una comunicación en que tiene que hacer una política de Estado para proteger al agricultor del cacao y que los precios internacionales sean respetados a nivel de país, ¿verdad? Respetando que tengan una utilidad razonable, pero que no se explote al montubio ecuatoriano, porque nuestro montubio ecuatoriano trabaja ahí con su esposa, con sus hijos, con sus yernos y con ellos. Y ellos son los que están ahí. Hay muchos niños que están trabajando en las huertas, lo cual también estamos luchando mucho. Yo como representante de los derechos humanos estoy luchando mucho en el Ecuador. Y hemos logrado bastante, que ya los niños vayan a la escuela y no vayan a la finca, ¿verdad? Producción de grano y exportación.
La tendencia del comercio mundial está enfocada en comercializar productos manufacturados. Todos los países quieren comercializar productos manufacturados, porque ahí está el asunto. Nadie exporta algodón para que alguien haga tela y esa tela me la devuelvan hecho vestidos, sino que ahora los países tienen algodón, hacen su propia tela y hacen sus propios vestidos. Pero existen países cuyas economías dependen en gran parte de la exportación de productos primarios. De los 141 países en desarrollo se llama, yo lo estoy llamando países en desarrollo, otros le llaman países menos desarrollados, lo cual me parece que no está bien, ¿no? De los 141 países, 95 de ellos financian el 50% de su presupuesto con la exportación de sus productos sin ser transformados ni procesados. Para Guatemala, la exportación de café en grano representa el 24% de sus exportaciones. Para Cuba, el azúcar exportado representa el 35% de sus ingresos, con el riesgo que sean afectados por bajas de precios internacionales. Ecuador es el 7º país en el mundo en exportaciones de cacao en grano. Cacao en grano. Independiente del tipo ordinario fino, es decir, el total del cacao que se produce en el mundo, en el Ecuador, exportado lo hace que esté en el 7º. ¿Y dónde lo va? ¿Dónde otros países donde lo cultivan? Costa de Marfil, Ghana, Países Bajos, Nigeria, Indonesia, Camerún y en 7º lugar el Ecuador. ¿A dónde va el cacao en grano? Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, México, Holanda y aquí donde estamos, Alemania, a los cuales se exporta el cacao en grano como materia prima y no industrializado. Las exportaciones a nivel mundial de chocolates y de otros preparados de cacao suman aproximadamente 3.000 millones de toneladas métricas y se concentran en países de la Unión Europea. Es decir, las chocolateras producen 3.000 millones de toneladas métricas al año. Es increíble, ¿verdad? ¿Y cómo afecta esto a la economía del Ecuador? La balanza del cacao de la economía del Ecuador es negativa, porque exportamos cacao en grano e importamos chocolates ya. Y la diferencia es terrible. Tenemos un déficit en la balanza comercial que no lo vamos a poder nivelar si es que nosotros en Ecuador algún día no ponemos nuestras propias chocolateras o le decimos a las grandes industrias: ven, instálense en el Ecuador, le voy a exonerar el impuesto 10 años, le voy a dar esta ventaja, la de aquí, la de allá, la de acá, y el grano ecuatoriano de cacao lo va a obtener más barato porque de la finca viene a la chocolatera y vamos a tener en el mundo bombones más baratos, ¿verdad? Esa es una de las recomendaciones que yo estoy haciendo a nuestro gobierno. ¿Y esto se debe a qué? ¿Cómo ha crecido el consumo de cacao per cápita? El gran mercado para el consumo de cacao es Estados Unidos y la Unión Europea, debido a que el consumo per cápita de sus habitantes creció en forma intensa. Cada habitante de Bélgica consume 6.15 kilos al año, Suiza 4.48 kilos, Francia 3.83 kilos al año, Inglaterra 3.69 kilos al año, Alemania 3.50 kilos y Estados Unidos 2.64. Y miren, los latinoamericanos apenas consumimos 0.51 kilos per cápita al año. Entonces, como está creciendo el consumo en los países europeos, hay mayor demanda y la producción está estancada porque no hay cacao fino como materia prima. Los precios del chocolate de los bombones crecen, por eso es que cuesta tanto el chocolate que nosotros compramos. Fijación de precios en el Ecuador. En el Ecuador, ya les dije, la fijación de precios no está regulada. Hay una explotación tremenda por los intermediarios. Yo soy un intermediario, esta es la huerta, llego aquí con un fajo de billetes así, pero bastantísimo, ¿verdad?
y con gente armada y le digo, te compro la producción de cacao. Pero yo estoy seguro que cuando lo envíe a alguna parte hay algunos pares que van a hacer la investigación y van a saber si esto es verdad o no es verdad, ¿verdad? La exportación de cacao en grano también está en base a cifras con los respectivos cuadros y llegamos a la discusión del problema, que es una de las partes más importantes de un artículo científico. Los organismos del gobierno tienen que atender los problemas que enfrenta el sector cacaotero ecuatoriano en sus etapas de cultivo, comercialización, industrialización y exportación, ya que hace falta que el gobierno, los gremios y las empresas actúen conjuntamente, siguiendo estrategias preestablecidas para impulsar un desarrollo sostenido y también sustentable en la cadena de valor y poner en ejecución propuestas para solucionar. ¿Qué problemas hay que solucionar? Obligatorio en un escrito como ese. La comercialización del cacao enfrenta el problema de los intermediarios, que son las personas que compran al pie de la finca o en la misma huerta, pagando en efectivo, pero a precios de explotación que en muchos casos no cubren ni los costos de producción. Estos llamados intermediarios a la vez revenden el cacao a las empresas mayoristas, que a la vez venden el cacao a las empresas exportadoras. Esta cadena en la comercialización es cómplice de la explotación que sufre el productor de cacao, que no recibe precios justos, y esa misma cadena es responsable de la pobreza en que vive el pequeño agricultor cacaotero ecuatoriano, que suman entre 500.000 y 600.000 habitantes de nuestro país, que apenas tiene 13 millones de habitantes sumando los niños. Imagínense, 500.000 personas. Propietarios de pequeñas propiedades entre 1 y 10 hectáreas y que constituye el único ingreso para su numerosa familia, para cubrir todos los gastos de alimentación, salud y subsistencia que los mantiene en estado deprimente de calidad de vida. Soluciones. Actualmente se encuentra en vigencia con la Unión Europea el Acuerdo Sistema General de Preferencias Plus, SGP+, por el cual el cacao en grano ingresa sin pagar aranceles. Traiga el cacao, no le cobramos aranceles, pero yo lo proceso y se lo devuelvo con unos precios de este tamaño, como bombón, ¿no? Va a llegar un momento que es posible que hasta nos paguen por traer el cacao ecuatoriano. Ya hubo una proposición de una empresa. Dice, por cada tonelada métrica que nos traiga, además de los $3.500 por tonelada, te voy a dar una prima adicional. ¿Por qué? Porque ya el Ecuador anda buscando otros mercados, ¿no? Por ello es importante que se determinen estrategias tales como establecer normas por parte del gobierno para controlar la calidad del cacao que se exporta y evitar la mezcla del cacao, porque ya empezó la piratería, ¿no? El cacao fino de aroma lo mezclan con el ordinario, lo envían y están desacreditando al país diciendo que ya su cacao no vale, ¿verdad? Esas son las empresas piratas, ¿no? Intensificar el plan gubernamental para reemplazar las viejas plantaciones de cacao que no han sido rehabilitadas y determinar zonas geográficas en donde se debe cultivar el cacao, lo cual debe responder a un estudio científico para zonificar las áreas geográficas ideales para este cultivo. Crear el Instituto de Fomento del Cultivo del Cacao. Esta idea de quién habla. Y que el gobierno actual lo ha acogido y va a crear. El Instituto de Fomento del Cultivo del Cacao para en forma permanente dictar seminarios a los agricultores a través, y ahí viene lo nuestro, la enseñanza. Lo que dice el ODAE, hay que enseñar a la gente, ¿no ves? ¿No? Y este instituto es el que quería dictar seminarios a los agricultores a través de la metodología escuelas de campo. Inclusive le estoy diciendo cómo debe hacerlo. Escuelas de campo ya existen pues en Argentina, en Chile, en México, las llamadas escuelas de campo, aplicados a sus cultivos, y le ha dado un asunto extraordinario, ¿no? Porque ellos le enseñan, si no sabe multiplicar, sumar, le enseñan. No sabe las técnicas de cultivo, le enseñan. No conocen cómo administrar su finca, le enseñan. ¿Verdad? Esas son las escuelas de campo. Crear líneas de crédito bajo interés y con periodos de gracia para el sector cacaotero, aprovechando el exceso de liquidez de la banca privada ecuatoriana para otorgar crédito. Actualmente
cuando un cacaotero va a pedir somos un país dolarizado, por favor acuérdense, Ecuador es un país dolarizado, y le cobran 14 y 16% de interés anual. Entonces el agricultor dice, pero yo voy a trabajar entonces para el banco. Deberían darle créditos con periodos de gracia al 3 y 4% de interés, que es lo que yo estoy proponiendo al gobierno actual, con las líneas de créditos que pueden obtener. Y yo conversé ya con el Instituto de Crédito de Estados Unidos y dice que ellos tienen líneas de crédito que pueden mandar al 1%, y ese 1% conviértalo en 3% para el agricultor. Es decir, existen las soluciones, pero no existe la intención política de hacerlo, porque se quiere mantener hacia los pueblos para coartar su libertad y sus derechos. Pero estamos en un siglo donde eso debe terminar. Y yo voy a luchar en mi país para que eso se acabe. El gobierno y la Asamblea Nacional deben actualizar la ley de fomento para impulsar el cultivo del cacao arriba, fino o de aroma, mediante la cual se aumentaría la superficie cultivada y especialmente se mantenga la calidad del producto. El gobierno nacional y las asociaciones de agricultores tienen que impulsar que el cacao ecuatoriano tenga certificaciones internacionales con el objeto de asegurar que los productores reciban un precio justo por su producto. Actualizar las leyes que impulsen la constitución de asociaciones de agricultores y exportadores de cacao para convertirlas en organizaciones con poder para abrir nuevos mercados internacionales e intervenir en la fijación de los precios internacionales. El gobierno, en coordinación con las asociaciones de productores, deberán instalar centros de acopio para en forma técnica conservar la pepa de cacao hasta ser exportada e industrializada. No hay centros de acopio. Es decir, que si el agricultor no lo vende, lo pierde. Se le pudre. ¿Por qué no hay centros de acopio? Hay centros de acopio para arroz, hay centros de acopio para avena, hay centros de acopio, pero no hay centros de acopio para cacao. Son grandes interrogantes, ¿verdad? Crear incentivos tributarios para atraer la inversión extranjera, con el objeto de montar empresas para industrializar el cacao y aumentar la exportación del cacao semielaborado. Llame a Nestlé, llame a todas ellas y dígale, venga, instale sus empresas en el Ecuador y dele muchos incentivos tributarios. Regular la cadena de comercialización, eliminando la intermediación explotadora, imponiendo la obligatoriedad que sean las exportadoras las que compren directamente el cacao a los productores, pagando los precios establecidos. Conclusiones. El Ecuador se mantiene como el principal proveedor de cacao de fino aroma para las industrias de chocolate y bombones de Estados Unidos y Europa, obteniendo excelentes precios que superan los $3.000 por tonelada. Hoy está en 3.500. Siendo el cuarto productor mundial de cacao fino aroma, llegando a 220.000 toneladas métricas anuales. El marco legal vigente para el sector cacaotero ecuatoriano, al no haber sido actualizado, no permite ser atractivo a la inversión extranjera por la falta de incentivos. No se han implementado programas de asistencia técnica para aumentar la productividad por hectárea, ni para intensificar la industrialización del cacao para incrementar la exportación de cacao semielaborado, y en esa forma obtener mayor cantidad de ingresos de divisas para nivelar la balanza comercial del sector del cacao. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto.